Why does the Bible ¿Por qué la Biblia talk so much habla tanto about de shepherds and sheep? los pastores y las ovejas? Since we're going to be in John chapter 10 for the next several Sundays, Bueno, como los siguientes domingos vamos a estar viendo Juan capítulo 10. this morning we're going to be talking about shepherds and sheep. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de los pastores y las ovejas. Most of the time, Muchas veces they tell you when you're starting a sermon te dicen cuando empiezas un sermón to have some kind of good illustration. que tengas una buena ilustración, Get everybody que excited. todo el mundo se excite, Wake them up, de que se despierten, especially when it's hot in here and we're all especialmente cuando está sleepy. caliente. Right? Here's my illustration. Aquí está mi ilustración. Turn to Psalm 23. Vayan a Salmo 23. Many of us are no doubt familiar with Psalm 23. Muchos de nosotros conocemos el Salmo 23. In this psalm, En ese salmo, if you remember, si se recuerdan, God Dios is called es llamado a shepherd. un pastor. Why do you think that David ¿Por qué calls God por- his shepherd? ¿Por qué creen que David le llama a Dios su pastor? Psalm 23 gives us helpful details of what a human shepherd does Salmo 23 nos da unos detalles acerca de qué hace un pastor humano with his sheep con sus ovejas and how these shepherding tasks y cómo estas obras de pastorear then relate to the way se relatan a la manera que that God shepherds us. Dios nos pastorea a nosotros. Let's look at Psalm 23. Veamos Salmo 23. Dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. What do you see there in verse 2? ¿Qué ven ahí en el versículo 2? Sheep Ovejas need to be fed. tienen que comer. What do you see in verse 2 again? ¿Y qué vemos ahí mismo en el versículo 2? Sheep need to be led. Las ovejas tienen que ser guiadas. What about verse 4? ¿Y qué tal el versículo 4? Sheep need protection. Las ovejas tienen que ser protegidas. Sheep also need correction. Las ovejas necesitan ser corregidas. When it says in verse 4 Dice el versículo 4, that your rod and your staff comfort me. que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. The rod was used by the shepherd La vara era usada por medio del pastor to attack the wolves, para atacar a los lobos, to keep them away from the sheep. para que se apartaran de las ovejas. The staff was used La vara también era usada to guide the sheep para guiar a las ovejas and pull them back when they're going astray. y traerlas cuando se van del camino. And the psalmist says Y el salmista dice that God's staff que la vara de Dios of protection de protección and his rod, y su cayado sorry, the other way around, es al revés. comforts me. Me da aliento. Sheep need protection and correction. Las ovejas necesitan protección y corrección. And in this way, Y en esta manera we nosotros are like sheep. somos como ovejas. We depend on God for our food and for our drink. Dependemos de Dios para nuestro comer y nuestro tomar. We depend on God to direct our steps. Dependemos de Dios que nos dirige nuestros pasos. We depend on God to protect us from all our enemies. Dependemos de Dios para que nos proteja de todos nuestros enemigos. And we depend on God Y dependemos de Dios to correct and to sanctify que nos us corrija y nos santifique when we go astray. cuando salimos del camino. We are finite, Nosotros somos finitos. and He is infinite. Él es infinito. We are weak, Somos débiles. but He is Pero omnipotent. Él es omnipotente. We have limits. Tenemos límites. He has no Él no tiene limits. límites. The virtue of humility La virtud de la humildad comes from a deep recognition viene de un reconocimiento profundo of our creatureliness de que somos criaturas and our need for a shepherd. y necesitamos el pastor. Daily comfort for our souls Consuelo diario para nuestras almas depends on a deep recognition depende de un reconocimiento profundo of God's sovereign shepherding del pastoreado soberano de Dios,
of every detail of our de lives. cada detalle de nuestras vidas. Would you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? We need a shepherd. Necesitamos un pastor. We might not be as dumb as sheep Quizás no seamos tan tontos como las ovejas, most of the time, muchas de las veces, but we need a shepherd. pero necesitamos un pastor. Okay, you aren't God. O sea, no eres Dios. You're always under authority. O sea, estás siempre bajo autoridad. You must learn obedience and submission. Necesitas aprender obediencia y sumisión. You have needs. Tienes necesidades. You can't do everything. No puedes hacer todo. You have limits. Tienes límites. Question for you. Pregunta para ustedes. Do these comments make you feel uncomfortable? ¿Esos comentarios los hace sentir incómodos? If so, Si es así, you may be depending more on puede ser que estés dependiendo más your own self-sufficiency en tu suficiencia and your own pride y tu orgullo, than on God, que who is en our great Dios. shepherd. que es nuestro pastor. You need a shepherd. Necesitas un pastor. Again, Psalm 23 gives us helpful details Otra vez, el Salmo 23 nos da detalles buenos of what a human shepherd does de, cómo, de lo que hace un pastor humano with his sheep, con sus ovejas and how these shepherding tasks y las obras que hace como then pastor relate que relatan to the way in which God shepherds en us. cómo Dios nos pastorea a nosotros. We need God to feed, Necesitamos que Dios nos dé de comer, lead, que nos guíe, protect, que nos proteja, and correct que us. nos corrija. I remember a time in my life when I flew out to California, Yo recuerdo un momento cuando fui a California and I went out there to visit one of my friends. y fui a visitar uno de mis amigos. He was going to be married soon, Se iba a casar pronto and he was planning to drive back from California to Wisconsin. y él está planeando manejar para atrás desde California a So Wisconsin. he invited me to fly out there Él me invitó a ir para allá so we could do a little road trip. para que hagamos un viaje And it gave us a chance y nos dio una oportunidad to stop at places like the Grand de Canyon, parar en lugares como el Grand Canyon and we got to see the incredible handiwork of God y on vimos display. la obra maravillosa de Dios. And during our multi-day road trip, Y en este viaje de varios días we decided to listen to some music decidimos oír música and some sermons on the way. y unos sermones en el camino. So he wanted to listen to music O first. sea, él quería escuchar la música primero. I was fine with that since he was driving. Yo no tenía problema con eso, pues él estaba manejando. Then when it was my turn to drive, Cuando era mi turno de I manejar, said, let's listen to some sermons. yo le dije, oigamos unos sermones. Well, actually, I picked some lectures Y yo escogí unas lecturas from a professor at a seminary, de un profesor de seminario and he had a really thick Scottish que tenía un accent. acento muy escocés. My friend was like, no, Y mi amigo man, dijo, no, I'm gonna fall me asleep. voy a dormir. And sure enough, he did. Y sí, se durmió. And I kept listening to the sermon. Y yo seguía escuchando los sermones. So anyway, Entonces, later he told me how incredibly boring it was, él después me dijo qué aburrido era eso, but he endured nonetheless. pero pues aguantó. And what the Scottish professor was talking about Y lo que está hablando este pastor escocés was very familiar to him. era muy familiar para él. Sheep Ovejas and shepherding. y pastorear. He knew all about that because of where he lives Él sabía acerca de eso por donde in vivía, Scotland. en Escocia. And he compared the job of a shepherd Y él comparó el trabajo de un pastor to the job of an elder in a church. al trabajo de un anciano en la iglesia. And he drew out applications Y dio aplicaciones for future pastors and leaders para pastores y líderes de futuro so that they would know how to shepherd the people of God. para que ellos sepan cómo pastorear el pueblo de Dios. When my friend in the car Mi amigo en el carro tried not to fall asleep, trató de no dormirse, no traten de dormir. and he did not succeed. O sea, no aguantó él el dormir. So while I drove for hours while he was O sea, sleeping, yo manejé por horas mientras él dormía. I learned all about shepherding. Aprendí mucho acerca del pastoreo. And I remember this event in my life, Y me recuerdo este evento en mi vida, not only because my friend will sometimes remind me no solamente porque mi amigo a veces me recuerda of how boring it was, de lo aburrido que fue, but also because pero también porque I learned about the important connection aprendí de la conexión importante between shepherding sheep entre pastorear ovejas and pastoral ministry. y el ministerio pastoral. Well, this morning I hope not to put any of you to sleep, Bueno, esta tarde espero que no se me duerman, but I do want to talk to you about that connection pero sí quiero hablar acerca de esa conexión between shepherding sheep entre pastorear ovejas and pastoral ministry. y el ministerio pastoral. First, because the Bible talks about this connection Primeramente porque la Biblia habla de esa conexión a lot, mucho.
And second, Segundamente, because I want you to see porque yo quiero que ustedes vean the beauty La belleza. of Christ en Cristo and delight in him more. y que nos podamos deleitar más en Él. And if you're not sure how we're going to get there, Y si no estás seguro cómo vamos a llegar ahí, you have to come with me on the car ride. tienen que venir conmigo en el viaje. So turn with me to, hopefully you know where this is, Ezekiel Vayan conmigo 34. a Ezequiel It's, 34. it's almost in the middle. Está casi a la mitad de la Biblia. Ezequiel capítulo 34. We're going to begin our study Vamos a comenzar nuestro estudio by talking about bad shepherds hablando acerca de los pastores malos of God's people. del pueblo de Dios. Then we'll talk about good shepherds. Y luego vamos a hablar de los pastores buenos. And then finally, Y luego, al we final, will look at the glory veremos la gloria and greatness y grandeza of our chief shepherd. de nuestro pastor principal. Okay, so the first point this morning El primer punto esta mañana, esta that tarde, I want to highlight que quiero ver is that bad shepherds es que los malos pastores destroy destruyen God's people. el pueblo de Dios. If you're taking notes, Si están tomando notas, or like my son who's got fill in the o blanks, como mi hijo que tiene ahí para llenar en la Oliver, hoja, this one's for you. eso es para ti. Bad shepherds Malos pastores, destroy Destruyen God's people. el pueblo de Dios. Okay, Israel's elders were entrusted by God Los ancianos de Israel se les fue encomendado por Dios to shepherd and lead the people of que Israel. pastoreen y guíen la gente de Israel. The elders not only failed, Los ancianos no solamente fallaron, they specifically disobeyed God. pero específicamente desobedecieron a Dios. Let's read verses 1 through 6 in Ezekiel 34. Leamos los versículos 1 al 6 de Ezequiel 34. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. This is Esta es such a terrible scene una escena terrible. and a rebuke from the Lord. Y el Señor exhortando. The elders of Israel Los ancianos de Israel were not feeding the people. no estaban alentando a la gente. They were not strengthening the people. No estaban fortaleciendo They al were pueblo. not helping the sick. No estaban ayudando a los enfermos. They were not taking care of the poor. No estaban cuidando a los pobres. They were not caring for the orphan and the widow. No estaban cuidando del huérfano y de la viuda. They were not seeking the lost. No estaban buscando a los perdidos. They were not preaching the word of No, God. no estaban predicando la palabra de Dios. Instead, Más bien, they ruled with force reinaban con fuerza and harshness. y con crueldad. They let the sheep Ellos guiaron a las ovejas be scattered and devoured a ser dispersadas y devoradas by wild beasts. por ferias. I don't know about you, Yo no sé ustedes, but I can't read this section of scripture pero yo no puedo leer esa sección de la escritura without thinking of some well-known pastors sin pensar en algunos pastores bien conocidos who are angry, que son enojados, abusive, abusivos and ungracious towards people in y the church. crueles hacia la gente de la iglesia. And I'm sure that some of you Y yo estoy seguro que algunos de ustedes also have También. some fallen pastors in mind conocen a algunos de estos pastores as we read this text. mientras leemos ese texto. These pastors eventually Esos pastores eventualmente disqualify themselves son descalificados del ministerio
from the ministry because ¿Por qué? of their horrible mistreatment Por su cuidado horrible and even violence y violentos against the people of God. en contra de la gente de Dios. I can immediately think of 5 or 6 pastors Inmediatamente se me vienen 5 o 6 pastores a la mente in the last several years en los últimos años that fit this description. que pues se caben en esta descripción. That is not how an elder in the church Eso no es como un anciano en la iglesia should be described. debe de ser. Let's continue on and read verses 7 through 10. Sigamos y vamos a leer los versículos 7 al 10, Ezequiel 34. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. I don't know about you, Yo no sé ustedes, I like that part of the text. me gusta esa parte del texto. God stops the evil shepherds. Dios para a los pastores malvados, And I'm so thankful y doy gracias that the Lord does not tolerate que el Señor no tolera bad shepherds pastores malos in his church. en su iglesia. He removes them from ministry, Él los quita del ministerio, publicly and painfully if necessary. públicamente y dolorosamente si es necesario. When pastors fail Cuando los pastores fallan to care for the flock of God, en cuidar el redil del Señor, consequences will follow. hay consecuencias. On the one hand, En una mano, this is a really strong warning esta es una advertencia bien fuerte to anyone para cualquiera who desires to be a leader in the church. que desee ser líder en la iglesia. Make sure that you lead the sheep Asegúrense que guíen a las ovejas in the way that pleases God. en una manera que agrada a Dios. On the other hand, En la otra mano, this is encouraging to all the rest of us eso nos da ánimo a todos los demás. because anyone who's under the care Porque cualquiera que esté bajo el cuidado of leaders in their church, de líderes en la iglesia, never forget nunca se lo olvide that God is your ultimate shepherd que Dios es tu pastor últimamente and he will not fail y Él no fallará to take care of you en cuidarte, even when there's bad shepherds. aun cuando hay malos pastores. There are many times Hay muchas veces when the people of God cuando la gente de Dios have had to face difficult trials han tenido que enfrentar difíciles tribulaciones under harsh bajo un cruel or even passive o un pasivo and lazy leaders y aragán líder who do not care well for the sheep. que no les importa a las ovejas. The good news Las buenas noticias is that you can be comforted es que ustedes pueden tener consuelo knowing that God is your true shepherd. sabiendo que Dios es su pastor verdadero. He will not allow these shepherds Él no dejará que esos pastores to continue in their position que continúan en su posición for long. por mucho tiempo. The church should always, La iglesia siempre be on her knees debe de estar arrodillada praying orando that God would raise up que Dios levante faithful fieles and loving shepherds y bondadosos pastores to lead the church. para guiar a la iglesia. Be comforted by verses 11 through 16. Look at 11 through 16. Sean consolados con los versículos 11 al 16. Veamos esos versículos. El 11 al 16 dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos
y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Look at verse 15. Did you see that? Ven el versículo 15. I myself Yo mismo will be the shepherd seré el pastor of my sheep. de mis ovejas. If you get nothing else today, Si no se les queda nada más, remember that God is your shepherd. recuérdense que Dios es su You pastor. can always depend on Him Siempre pueden depender de to Él, feed you, que te dé de to comer, take care of you, que te cuide, to lead you, que te guíe, to love you, que te ame, to protect que te you. proteja. God is your shepherd. Dios es tu pastor. Even when all other earthly Aún shepherds cuando pastores humanos fail you, fallan, hurt you, te dañan, disappoint you, leave you, te dejan. God is your shepherd. Dios es tu pastor. No matter what season of life you are in, No importa en qué temporada de tu vida estés or what trial you have to go through, o qué tribulación estés pasando. no matter what pain or heartache No importa qué dolor o quebranto de corazón you've had in the past has tenido en el pasado, from harsh, de crueles, passive leaders pasivos líderes who failed to care for your soul. que han fallado en cuidar tu alma. Always remember Siempre recuérdate that God que Dios is your true shepherd. es tu pastor verdadero. He might sometimes Quizás a veces lead you through the valley of te the lleve shadow of por death, el valle de la sombra de muerte, but there's no need to be afraid pero no hay que temer because He is with you. porque Él está contigo. Rely on Him Descansa en Él and pray for better leaders. y ora por mejores líderes. Now, I caught this when I was looking at this just this morning. Esto lo vi ahorita que lo estaba viendo en la mañana. Look at verse 22 Vean el versículo 22 through 25. al 25. Dice así, 22 al 25 dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. In the midst of God saying, I am your shepherd, En medio de Dios decir que yo soy tu pastor, He gives Israel a promise of hope. Él le da a Israel una promesa de esperanza. David was king in 900 BC. David fue rey en los años 900 antes de Cristo. And this was written in 500 or 600 BC, Este libro fue escrito en el 500, 600 años antes de Cristo, 300 or 400 years after David. unos 3 o 4 siglos después de David, And yet, y aún así, God says, my servant David Dios dice, mi siervo David is going to come. vendrá, He's going to be prince, él será príncipe, and he's going to feed his people, y él va a alimentar a su gente, and he's going to shepherd his people, y él va a pastorear a su gente, and he's going to make with them y él hará con ellos a covenant of peace. un pacto de paz. I don't need to draw that point out. Yo no necesito pues, irme más ahí. You know who that's a promise of. Tú sabes acerca de quién se trata esta promesa. It's Cristo. Right? God is our shepherd. Dios es nuestro pastor. There's a coming shepherd. Hay un pastor que viene, And Jesus takes that title y Jesús to himself. toma ese título para él mismo. In John chapter 10,
En Juan capítulo 10, verse 11. versículo 11, You know this one. ¿ustedes lo conocen esto? Jesus says, I am the good shepherd. Jesús dice, yo soy el buen pastor. And the good shepherd El buen pastor lays down his life for the sheep. su vida da por las ovejas. That's Jesus. Ese es Jesús. That's Jesus. Ese es Jesús. You want to connect the Old Testament to the New Testament? ¿Y quieres conectar el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento? Old Testament, Yahweh is your shepherd. En el Viejo Testamento tu pastor es Yahweh. New Testament, Jesus is your El shepherd. nuevo es Cristo, Jesús. What's the point? ¿Cuál es el punto? Jesus is Yahweh. Jesús es Yahweh. Jesus is God. Jesús es Dios. I love it. Little biblical theology Un poco de teología for you bíblica aquí. guys. So the first point is the bad shepherds El primer punto es los malos pastores destroy God's people. destruyen el pueblo de Dios. The second point El segundo punto, is that good los shepherds buenos pastores love God's people. aman al pueblo de Dios. Ali, did you miss it? La perdiste, Ali. Good Buenos pastores shepherds love aman God's people. la gente de Dios. Point number 2. Punto número 2. Turn with me to 1 Peter 5. Vayan conmigo a Primera de Pedro. That's near the end of your Bible. Está hacia el final de su Biblia. Primera de Pedro. In the first few verses of 1 Peter 5, En los primeros versículos del capítulo 5 de Primera de Pedro, Peter exhorts the elders Pedro exhorta a los ancianos of the church de la iglesia by giving them some instructions. por medio de unas instrucciones. Peter tells the elders Pedro le dice a los how ancianos they should care que como ellos deben de cuidar for the church. la iglesia, They should shepherd them. deben de pastorear. Some of you with cross references in your Bible, Algunos de ustedes con referencias en sus Biblias, maybe they're a little small at the bottom of the page. unos textos pequeños allá abajo de la página, You might even notice quizás noten that Ezekiel 34 que Ezequiel 34 is one of those cross es uno references. de esos referencias. No doubt, No hay duda. Peter had Que Pedro something like tenía esto en mente, Ezekiel 34 in mind when he wrote this. de lo que decía Ezequiel 34 cuando él escribió esta carta. Look at the first 3 verses of 1 Peter 5. Vean los primeros 3 versículos de Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Here, Peter exhorts the elders Aquí Pedro exhorta a los ancianos, as a fellow elder, él mismo como anciano, which means he saw himself as being equal o sea que él se miraba a él mismo como ser iguales que ellos, with these elders of the church. con eso los ancianos de la iglesia. You know, he could have said, Él podría haber dicho, as an apostle, yo como apóstol, do what I say. haz lo que yo digo. Instead, Pero en vez de eso, he says, hey, mira, I'm one of you, yo soy uno de ustedes and I know what it's like y yo sé cómo es to be a shepherd. ser un anciano, un pastor. I know how hard it is. Yo sé lo difícil que es. I know what it's like Yo sé cómo es. to be in a tough position in leadership. Estar en una posición difícil de liderazgo. Everybody's watching everything you do, Todo el mundo está viendo lo que and haces. everybody's picking on every word you say. Todo el mundo está captando la palabra que dices. Not you guys. You guys are Ustedes no, awesome. ustedes también. You guys are awesome. He says, hear my instructions Oye mis instrucciones, dice aquí, on Pedro, being a pastor en cómo ser un pastor coming from another pastor. desde otro pastor. Shepherd the flock of God. Apacentar la grey de Dios. And Peter here gives 3 primary instructions Y Pedro da 3 instrucciones primarias for the elders para los ancianos, to help them shepherd effectively. para que les ayude a pastorear efectivamente. You see them right there in the text. Lo ves aquí, ahí mismo en el texto, Right there in verse 2. en el versículo 2. Exercising oversight, O sea, cuidando de ellos, not under compulsion, no por fuerza, but willingly, sino voluntariamente.
not for shameful gain, no por ganancia deshonesta, but eagerly. sino con ánimo pronto. Verse 3, 3. not domineering over those in your charge, No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, but being examples of the flock. sino siendo ejemplos de la grey. So first, Primeramente, he says, shepherd the flock, él dice sí, go. not under compulsion, but willingly. Que apacentar la grey de Dios no por compulsión, sino voluntariamente. What's the main point? ¿Cuál es el punto ahí? You do not want a pastor No quiere ser pastor who's doing it que lo está haciendo only because solamente someone's making him do it. a la fuerza. O sea, no quieres un pastor que haga las cosas a la fuerza. You do not want a pastor No quieres un pastor who's filling a role only because no one else will step up and que do it. solamente está ahí porque nadie más lo hace. Seriously, Seriamente. if that is your motive Si ese es tu motivo, as an elder in the church, como un anciano en la iglesia, then you shouldn't be a shepherd. no debes de ser un pastor. The sheep need shepherds Las ovejas necesitan pastores who want to be que shepherds. quieren ser pastores. Have you ever been to a store ¿Alguna vez has ido a una tienda where you needed to buy some stuff? donde tienes que comprar algo, You get all your stuff and you put it in the cart agarras todas tus cosas, pones la careta and you work your way to the y vas checkout. a la cajera And the person working the register y la persona trabajando ahí en la caja is constantly complaining that they hate their job. constantemente se quejan que odian su trabajo. You know what I'm talking Tú about. sabes de lo que estoy hablando. They're only doing it because they need a paycheck Ellos solamente lo hacen porque ocupan un pago or because maybe their parents told them they had to get a o job porque sus padres dijeron que tenían que trabajar or because no one else in the store is willing to do this o job. porque nadie más en la tienda lo quiere hacer. You can even hear them complaining to the other O customers sea, le puedes escuchar cómo se quedan con los otros clientes que llegan long before you get to the antes register. que llegues a la caja. First, Primeramente, if that is you as an employee, si ese eres tú como un empleado, stop it. ya para. That's not good. Eso no está bueno. Seriously, nobody wants to listen to your whine at your Nadie job. quiere oír tus quejas en el trabajo. Find a job that maybe fits your mood a little bit. Encuentra un trabajo que te agrade un poco mejor. But second, Segundamente, no one wants an elder in the church nadie quiere un anciano en la iglesia who's supposed to be caring for the souls que está supuesto a cuidar las almas of the sheep, de las ovejas and he whines and complains about everything. y se queja de todo. Seriously, Seriamente, sometimes it is okay a veces está bien for a pastor to change the light bulb. que un pastor cambie un foco. It is okay Está bien for a pastor to clean the que un bathroom. pastor limpie el baño. Somebody has to do it, Alguien lo tiene que hacer. but do it with a pastor's heart. Hazlo con el corazón de un pastor No need to complain about it. sin quejarse. If you have entered the ministry Si tú has entrado al ministerio because you were compelled to, porque te forzaron simply because you weren't good at doing anything else, o porque no eras bueno para hacer otras cosas, get out now. salte inmediatamente del ministerio. Go find a job Ve, busca otro trabajo that you can get good at que sea mejor para ti and do that. y haz eso mejor. The ministry is not the place for you. El ministerio no es el lugar para ti. McDonald's is always hiring. McDonald's siempre está cogiendo gente. Do not shepherd the flock No pastorees al grey under compulsion, por fuerza. but do it willingly from the Hazlo heart. voluntariamente del corazón. A second instruction La segunda instrucción que da Pedro to shepherds: para pastorear, para los pastores, do not shepherd the flock of God no pastoreen el grey de Dios for shameful gain, para ganancia deshonesta, but eagerly. sino con ánimo pronto. The idea of shameful gain here La idea aquí de ganancia deshonesta has to do with greed. tiene que ver con la avaricia. This is what the elders of Israel were doing. Eso era lo que los ancianos de Israel estaban haciendo. They were feeding and clothing themselves Estaban comiendo y vistiéndose ellos mismos instead of taking care of the flock en of God. vez de cuidar el redil del Señor. They were telling people, Ellos le decían a la gente, sow a seed by sending me money o sea, mándame dinero, so I can buy a private jet. o sea, para que me compre un avión. They were becoming elders Ellos estaban siendo ancianos so that they could get an easy paycheck. para que tengan un pago fácil. Stop it, Para, God says. dice Dios. The ministry is not the place El ministerio no es el lugar for elders para los ancianos to simply get a paycheck. que busquen nada más ser pagados. I will say, Yo diré, as an important note here, como una nota importante,
this does not mean Esto no significa that pastors should not be paid for what they do. que el pastor no debe ser pagado por lo que hace. You remember in 1 Corinthians 9, Se recuerdan en 1 de Corintios capítulo 9, Paul talks about this. Pablo habla acerca de esto. One of the things he asks there in verse 7 of chapter 9 Una de las cosas que pregunta en el versículo 7 del capítulo 9, is who serves as a soldier ¿quién fue jamás soldado at his own a expense? sus propias expensas? Who plants a vineyard ¿Quién planta viña without eating some of its fruit? y no come de su fruto? Or who tends the flock of God ¿O quién apacienta el rebaño de Dios without getting some milk? y no toma de la leche del rebaño? Again, he asks in verse 11 of Otra vez, chapter 9, él pregunta en el versículo 11, if we have sown spiritual things among you. si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, This is the Apostle Paul este es el apóstol Pablo hablando, in his ministry, en su ministerio, serving the church. sirviendo a la iglesia. If we have sown spiritual things among you, Si hemos sembrado lo espiritual en ustedes, is it too much to ask ¿es gran cosa if we reap material things from you too? si segaremos de vosotros lo material? It says in verses 13 and 14, En los versículos 13 y 14, do you not know ¿no sabéis that those who are employed in the temple que los que trabajan en las cosas sagradas get their food from the temple, comen del templo and those who serve at the altar y los que sirven al altar share in the sacrificial del altar offerings? participan? In the same way, Así también the Lord commanded ordenó el Señor that those who proclaim the a gospel los que anuncian el evangelio should get their living, their Que- financial and support que vivan living from the gospel. del evangelio. So to be clear, O sea, que quiero ser claro, Peter's not saying Pedro no está diciendo that pastors should not be paid for their que un work, pastor no debe ser pagado. Eso When he no lo dice. says- Cuando él dice to do the work of shepherding que hace el trabajo de pastorear eagerly and not for shameful gain. con ánimo y no para ganancia deshonesta. The question is motives. La pregunta se trata acerca de motivos. Are you a pastor ¿Eres un pastor just to get a paycheck? solamente para que te den un pago? Or are you doing it eagerly ¿O lo haces con ánimo from your corazón? de tu corazón? That's the question. Esa es la pregunta. So, are you an elder only to get paid? Entonces, ¿eres anciano nada más para que te paguen? Are you overly concerned about your finances? ¿Te importan más tus finanzas? Do you feel a sense of injustice ¿Sientes como indignante if the church can't pay you si la iglesia no te puede pagar as much as you want lo que quieres? or at all? O I'm telling you, les digo, McDonald's is always hiring. McDonald's siempre está agarrando gente. Get out. Salte del ministerio. You saw what God did to the shepherds ¿Viste lo que Dios hizo con los pastores? in Ezekiel En 34 Ezequiel 34. that only bought themselves private jets O sea, los que compraban aviones instead of feeding the sheep. en vez de darle de comer. The ministry is not the place El ministerio no es el lugar for you to get rich, para que te hagas rico, acquire private jets, comprar aviones, build a giant ministry platform hacer un ministerio grande, una plataforma just to accumulate your own wealth. para acumular. However, Pero this point also este punto también clarifies that it's the responsibility of the sheep clarifica que es la responsabilidad de las ovejas to care for the pastor who does the work. que cuiden del pastor que hace la obra, You know, he's a sheep too. porque él también es una oveja. Did you ever think about that? ¿Han pensado en eso? Elders in the church, Los ancianos en la iglesia they are sheep too. también son ovejas. Don't forget that. No se olviden de eso. Elders need your prayers. Ancianos también necesitan sus oraciones, They need encouragement. ánimos. They need support. Ellos necesitan apoyo, They need friendship. necesitan amistad. They need your joyful submission Ellos necesitan to their leadership. su sumisión gozosa a su liderazgo. The church needs to be on her knees, La iglesia tiene que estar arrodillada, praying orando for God a Dios to raise up such men que levante a hombres to lead the church. para guiar a la iglesia. And then the third instruction he gives here, Y la tercera instrucción que da aquí, shepherds are also los pastores también supposed to be examples of the flock. deben de ser ejemplo de la grey In verse 3, en versículo 3. instead of domineering over those in their charge. En vez de mandar y ser dominante sobre aquellos que cuidan. This is exactly what was going on in Ezekiel 34. Era exactamente lo que estaba sucediendo en Ezequiel 34. If you want to be a church leader, Si quieres ser un líder en la iglesia or you are a church leader, o eres un líder en la iglesia, you cannot, no puedes, you cannot, no puedes, you must not no debes be a harsh, angry
person. No puede ser una persona cruel o enojada. That kind of leadership, Ese tipo de liderazgo, if you can call it si le leadership, puedes llamar liderazgo, will destroy the church. va a destruir a la iglesia. I'm so thankful Doy gracias when I see angry, harsh pastors cuando veo pastores crueles y enojados removed from ministry sacados del ministerio for the sake of that church. para esa iglesia. My heart aches Mi corazón me duele for the people who've had to endure para la gente que han tenido que aguantar the spiritual abuse and mistreatment el abuso espiritual from pastors like that. de pastores así. I'm so thankful Yo doy gracias when I see God cuando veo a Dios, move along pastors o sea, sacar a esos pastores who are passive que son pasivos or lazy o haraganes in their leadership. en su liderazgo. They're not caring for the flock. No les importa la grey. The church needs pastors La iglesia necesita pastores who are actively involved que estén participando in caring for them, en cuidar por ellos, leading them, en liderar con ellos, guiding them, en guiarles, loving them. en amarles. What the church needs today Lo que la iglesia necesita hoy is strong and courageous es leaders líderes con valor, who are also gentle and loving. que también son gentiles y bondadosos. Pastors must not shepherd under compulsion, but willingly. Pastores no deben de pastorear por fuerza, sino voluntariamente. They must not shepherd for shameful gain, but No- eagerly. No deben de pastorear por ganancia deshonesta, sino con ánimo. And they must not shepherd Y no deben de pastorear in a domineering way, en una manera dominante, but instead as Pero- godly, más bien Christ-like como ejemplos. examples. And for these leaders, there's a reward. Look at verse 4. Y para esos líderes hay un premio. Vean el versículo 4. Dice el 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yeah, there's a reward. Ahí está el premio. The unfading crown of glory. Una corona incorruptible. But who is called the chief shepherd here? Pero ¿quién es llamado el pastor principal aquí? It's Christ. Es Cristo. Elders are not the ultimate authority. Ancianos no son la autoridad última. They are under Ellos están debajo, shepherds. los pastores. They are under Ellos están bajos, the ultimate authority of la Christ. autoridad más grande de Cristo. They love and serve the people of God Ellos aman y cuidan de la gente de Dios, only as they themselves solo como ellos mismos submit to the ultimate se authority someten a la autoridad más grande of de Christ Cristo, as their chief como shepherd. su pastor principal. When they stop living Cuando ellos paran de vivir under the ultimate authority of bajo la Christ, autoridad de Cristo, they start demanding ellos comienzan a demandar that you worship them que tú los glorifiques a ellos instead of Christ. en vez de Cristo. Think about that. Piensen en eso. Side note, it's not in my notes. Nota, esto no está en mis notas. We do that as parents, don't we? Eso lo hacemos como padres, ¿no es así? We get so mad at our A kids. veces nos enojamos con nuestros We're hijos domineering over de una them. manera dominante con ellos. And you know what you're doing? ¿Y sabes lo que estás haciendo? You are training your kids Estás entrenando a tus hijos to worship you a que te alaben a ti instead of en Christ. vez de a Cristo. Now I'm in your kitchen. Ahora estoy aquí. That hurts. Eso duele. But that's what we're doing. Pero eso es lo que estamos haciendo. And I'm not saying I'm perfect in this either. Y yo no estoy diciendo que yo sea perfecto en eso tampoco. It's hard. Es difícil. Emotions get the better of us. Las emociones a veces pues nos ganan. Yell at our kids. Le gritamos a nuestros hijos. Why'd you do that stupid thing? ¿Por qué hiciste eso? Why didn't you do what I asked ¿Por qué no you? hiciste lo que te dije? And they learn to fear you Y ellos aprenden a tenerte miedo instead of fearing God. en vez de temer a Dios. That should change our parenting skills. Eso debe de cambiar cómo hacemos las cosas como padres. Well, point number 1, bad shepherds destroy God's people. Los malos pastores destruyen el pueblo de Dios. Good shepherds Los love God's people. Buenos pastores aman el pueblo de Dios. And then verse 4 brings us to our last point. Y el versículo 4 nos trae a nuestro último punto. But Christ Pero Cristo is the chief shepherd. es el pastor principal. He's the chief shepherd. Él es el pastor principal.
We see this theme more as we'll start our study in John chapter 10. Y eso lo veremos más cuando comencemos nuestro estudio acerca de Juan capítulo 10. But you remember, Pero Christ said, I'm the good shepherd. Pero recuérdense que Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Think with me Piensen conmigo about the glory and the grace of Christ. acerca de la gloria y gracia de Cristo. Think with me about the beauty of Christ Piensen conmigo acerca de la belleza de Cristo and the comfort that we have in Him. y el consuelo que tenemos en Él. He is our true shepherd. Él es nuestro pastor verdadero. Even when all the earthly shepherds Aun fail us, cuando los pastores terrenales nos fallan, Christ will Cristo take care of nos us. cuidará. What does Scripture say? ¿Qué dice la Escritura? Christ is the one who builds His church. Cristo es el que edifica su iglesia. Matthew 16. Christ is the one who protects His church, Cristo es el que protege a su iglesia. and the gates of hell will not prevail Y las against her. puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Christ is the one who leads His church. Cristo es el que guía su iglesia. Christ is the one who loves His church Cristo es el que ama su iglesia and gave Himself up for her. y dio su vida por ella. Ephesians 5. Efesios 5. Christ is the one who serves His church, Cristo es el que who sirve a la guides His iglesia, church, el que who guía feeds la His iglesia, church, al who que le da de cares for comer, His church, al who que cuida, corrects His church al que corrige su when they're iglesia. straying. We need Christ. Necesitamos a Cristo. We need Christ as church members. Necesitamos a Cristo como miembros de la iglesia. We need Christ as parents. Necesitamos a Cristo como When we padres. teach our kids to worship us Para que- instead of Christ. Que le enseñamos a nuestros hijos a adorar a nosotros en vez de a Cristo. If you're not a parent, Si no eres un padre, we need Christ. necesitamos a Cristo. If you're in the youth group, Si estás en el grupo de jóvenes, guess what? adivina qué. You need Necesitas a Christ. Cristo. And you need to worship Christ, Necesitas alabar a Dios, not your parents. no a tus padres. You need to worship Christ, Necesitas alabar a Cristo, not the job you're seeking. no el trabajo que You need to buscas. worship Necesitas Christ, alabar a Cristo, not your academic performance. no como haces en You la need to escuela. worship Tienes que alabar a Christ, Cristo, not your beauty and your looks. no tu belleza y cómo te ves. Christ and Christ Cristo alone y solamente Cristo. must be Lord Tiene in que our ser Señor hearts. en nuestro corazón. Worship Him. Alábale a Él. He will never leave us. Él nunca nos dejará. He will never forsake us. Él nunca nos abandonará. He will never treat you harshly Él nunca te tratará or with a cruelmente. heavy hand. He will never mislead you. Él nunca te guiará mal. He'll never take advantage of Él you. nunca se toma ventaja de ti. He will never care for us Él nunca with bad motives. nos cuidará a nosotros con malos motivos. There's only one place Solamente hay un lugar for you to find rest for your souls. para ti que encuentres descanso en tu alma. It's in Christ and Christ alone. Y es solamente en Cristo. I don't care who you are this No morning. importa quién eres. The call is to you. El llamado es para ti. Come to Christ. Ven a Cristo. All of you who are weary Todos que están cansados and heavy laden y cargados with your sins con and sus your pecados. burdens. Because Christ alone Porque solamente Cristo can care for your soul. puede cuidar por tu alma. Rest in Him. Descansa en Él. And you think I'm going to be done, but I have more. Y piensan que ya acabé, pero todavía falta más. Couple of final applications for you Unas guys. aplicaciones últimas, Before we close our time, antes que acabemos, let's give a couple applications. tenemos aquí unas cuantas aplicaciones. All of this is helpful and great Todo eso nos ayuda, qué bien, for those who are para elders, aquellos que son for those ancianos, who are going to be elders, que maybe. aquellos que serán líderes o ancianos. But what about me? Pero ¿qué tal yo? What's my part in this? ¿Cuál es mi parte en esto? What about the average church member? ¿Qué tal el miembro regular de la iglesia? Well, here's a few applications Bueno, for you aquí hay aplicaciones para ti también, that will help you que te ayudarán a ti, to be a good sheep. que seas una buena oveja. You know what Hebrews says? ¿Sabes lo que dice Hebreos? In Hebrews 13:7, En Hebreos 13:7, it says, "Remember your leaders, acordaos de vuestros pastores, those who spoke the word of God to you, que os hablaron la palabra de Dios. and consider the outcome of their way of life, Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta and imitate their faith." e imitad su fe. You know what it says in Hebrews 13, verse 17? ¿Saben lo que dice en Hebreos 13:17? This one's hard. Esto es difícil. Obey Obedeced your leaders a vuestros pastores and submit to y them. sometaos a ellos. In our culture, we don't like En that. nuestra cultura no nos gusta eso, But that is what the word of God pero la palabra de says. Dios dice eso.
For they are keeping watch over your souls, porque ellos velan por vuestras almas, as those who will give an account. como quienes han de dar cuenta. Remember, they're under the authority of Christ. Recuerda, ellos están bajo la autoridad de Cristo. Earthly shepherds will give an account, Los pastores terrenales van a dar cuentas. but it's our responsibility Es- to obey them Nuestra responsabilidad de obedecerlos and to submit to y them, de sujetarnos a ellos, as long as they're not commanding you to sin. con tal que ellos no les digan que pequen. Your opinion about the pews or the chairs does not matter. Opiniones de las sillas no importa. Your opinion about what kind of music we ¿Qué sing tipo de does not matter. música? Todo eso no importa. We follow our leaders, Seguimos a nuestro líder and that's okay, y está bien, because that's how God designed it. porque así lo puso Dios. Let them do this Deja que ellos hagan esto with joy con alegría and not groaning. y no quejándose. The text says, El texto lo dice, for that would be no advantage to you. porque esto no os es provechoso. No, I need to fight my leaders so I Pero yo get quiero my way pelear and con the mis líderes. color pews that I want. Quiero que pongan las sillas como yo quiero. It's not going to help you. Eso no te va a ayudar. Not looking good, Eso no se ve bien de ti. right? How can you ¿Cómo be a tú good sheep? puedes ser una buena oveja? Just a couple thoughts. Aquí hay algunos pensares. Follow the examples of your leaders. Sigue el ejemplo de tu líder. To be a good sheep, Para ser una buena oveja, you need to follow the example tienes que seguir el ejemplo of your leaders. de tus líderes. Number 2, 2. obey and submit to your leaders. Obedecer y sométete a tus líderes. Yeah, that's what the text says. Eso dice el texto. Number 3, 3. be a joyful blessing to your leaders. Sea una bendición para tus líderes. Ephesians 4:12 Efesios 4:12 instructs pastors instruye a los pastores to equip the saints for the work of ministry. que equipajen a los santos para la obra del ministerio. You know what God expects of you? ¿Sabe lo que Dios espera de ti? To contribute to the work of ministry. Que participes al ministerio. Don't be a passive sheep. No sean espectadores, Don't fall asleep. no se duerman, Even when it's hot in here. aunque esté caliente. It's hot in here. Está caliente. But you need to wake up and be a good sheep, not a sleepy sheep. Ocupas despertarte y ser una buena oveja, no una oveja que se duerme. Contribute to the work of ministry. Contribuye a la obra del ministerio. And as we learned from 1 Corinthians 9, Y como aprendemos de 1 Corintios 9, we need to support and care for our leaders necesitamos apoyar y cuidar a los líderes so that they have more time para que ellos tengan más tiempo to pray, para orar, to preach, para predicar and to care y para cuidar for the souls. por las almas de las ovejas. So support your leaders. Apoya a tus líderes. And I know Esperanza Viva, Y yo sé que Esperanza Viva you are already good at this. ya son buenos con esto. So I'm not trying to make life harder on you, No nos está haciendo la vida difíciles, but support your leaders. pero apoyen a sus líderes. And last, Y últimamente, pray for more leaders, ora por más líderes. that God would raise up Que Dios levante godly men hombres de Dios that love you que te amen and care for your y soul. cuiden por sus almas. And they're willing to do it willingly, Y que lo hagan voluntariamente, eagerly, con ánimo and setting a good example for you. y poniendo un buen ejemplo para ti. So pray Así que ora, that God would strengthen Esperanza Viva que Dios fortalezca a Esperanza Viva and raise up more elders. y levante a más líderes, So that ancianos, poor Pastor Jose para apoyar al pastor José, does not have to do the work all para que él alone. no tenga que hacer todo el trabajo él solo. That's God's design. Es el diseño de Dios. So pray. Así que oren, Let's pray. oremos.